Hola, hola con todas las personas que se han conectado nuevamente a este nuestro espacio Cuarto Poder, donde estamos conociendo mucho más de cerca a los periodistas del Ecuador, a los más destacados sin duda alguna. Y qué alegría enorme poder tener el día de hoy a nuestro invitado especial, Adrián Acosta. Bienvenido, Adrián. Es un gusto enorme para nosotros tenerte aquí en Cuarto Poder. Hola, José Antonio. Para mí es un gusto poder compartir mi experiencia profesional a través de Cuarto Poder. Mucho gusto en acompañarte. Encantados, Adrián. Mira, queremos conocerte un poquito más. En realidad queremos saber quién es Adrián Acosta, cómo inició esa pasión por el periodismo, a qué edad, cómo supiste que este iba a ser tu mundo, que ibas a hacer de esto una vida, una profesión y que ibas a hacerlo a lo largo de los años. Coméntanos un poquito más al respecto. ¿Cómo nació esta pasión? Bueno, yo siempre me he considerado un enemigo de la injusticia social. Siempre he rechazado la discriminación, el abuso por parte de las autoridades, la injusticia. Y en ese sentido, yo he tenido la vocación de poder vincularme al periodismo para justamente denunciar todas esas desigualdades, todas esas injusticias. Y en ese sentido, pues yo estudié periodismo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito. Yo llevo ya haciendo periodismo alrededor de 20 años. Inicié mi carrera en Radio Quito, una de las más escuchadas acá en la capital. Posteriormente trabajé en Diario El Universo, cubría la presidencia de la República y también el tema militar. Yo visitaba frecuentemente la frontera norte para hacer mis reportajes. Luego pasé al canal de televisión Gama Visión, en donde también hacía coberturas de carácter político y también de carácter militar. Tuve la oportunidad también de prestar mis servicios en la agencia internacional de noticias ANSA de Italia. Yo fui corresponsal acá en el Ecuador. Y actualmente tengo un programa que se llama Los Periodistas, aquí en esta radio Pichincha Universal en Quito, que justamente es un programa de investigación. Pero también quiero comentarles que he tenido la oportunidad no solo de hacer periodismo, también he estado vinculado a actividades públicas. He sido director de comunicación de la Superintendencia de Bancos. También fui intendente nacional de monitoreo de medios en la Superintendencia de Comunicación, institución que ya desapareció. Me desconecté un tiempo del periodismo, pero ahora ya estoy nuevamente acá en Radio Pichincha Universal. Justamente estoy cumpliendo un año con este programa de investigación que sale todos los lunes a las 17 horas. Mira, qué interesante carrera, qué interesante camino recorrido en realidad. Qué alegría y qué gusto enorme poder tenerte aquí el día de hoy para poder inspirarnos un poco más y sobre todo para poder tener un mentor del camino que quisiéramos seguir cada uno de nosotros, sin duda alguna. Así que desde ya, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuarto Poder. Mira, estimado Adrián, vivimos actualmente en una sociedad en la que es de suma importancia poder realizar un proceso de verificación de datos para saber que las noticias son realmente las certeras y que la información sea real, todo lo que nos están transmitiendo. En un trabajo de investigación periodística, ¿cómo se realiza el proceso de verificación fact-checking de la documentación y declaraciones? Cuéntanos un poquito más al respecto sobre esto de aquí. Esto es realmente muy fundamental y aquí tiene que ver mucho con la responsabilidad y la ética de los periodistas y de los medios de comunicación. La propia Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación determinan que toda la información que transmiten los medios de comunicación tiene que ser verificada, contrastada y contextualizada. En ese sentido, lamentablemente en nuestro país no todos los medios de comunicación cumplen estas normas básicas de profesionalismo y en muchas ocasiones difunden noticias o investigaciones, en este caso, no confirmadas, y esto obviamente daña la imagen, la reputación de una persona, de una institución, de un político, etcétera. En ese sentido, nosotros, bueno, desde mi experiencia profesional, somos muy cuidadosos. Cualquier información que nosotros tenemos, cumplimos con la contrastación. Y para lograr esto, obviamente hay que acudir a las fuentes oficiales. Estamos hablando de ministerios, la fiscalía, la propia función judicial, instituciones privadas, organismos
financieros, entidades bancarias, etcétera. Porque muchas veces hay intereses, especialmente políticos, que pueden falsificar documentos. Yo he conocido casos en los cuales algún asambleísta, algún diputado o algún funcionario público puede manipular documentos, puede falsear, alterar nombres, alterar cifras, fechas, y con un interés predeterminado contactan con determinado medio de comunicación y le entregan esa información. Y lamentablemente, insisto, a veces hay medios de comunicación que no contrastan, no verifican y lo lanzan públicamente, mucho más ahora en las redes sociales, que se lo puede hacer de manera inmediata. Y en ese sentido, si es que la información no ha sido verificada, luego viene obviamente el pedido de réplica, de rectificación por parte de la institución o persona afectada. En ese sentido es muy importante la verificación, insisto, a través de las fuentes oficiales. Caso contrario, no se puede publicar así nomás a la ligera la información. Y también es importante acudir al personaje aludido. Por ejemplo, en esta temporada de campaña electoral, cuando tenemos alguna denuncia de algún acto irregular por parte de algún candidato, no podemos lanzar la información hacia la ligera. Tenemos que verificar las fuentes oficiales, insisto, y también buscarle al candidato y buscar su reacción, su punto de vista. Y cuando el candidato o la persona aludida se niega a dar su declaración, bueno, ahí es sospechoso, ¿no? Pero nosotros en el reportaje lo difundimos, pero dejamos constancia de que se buscó la contrastación, se buscó una versión por parte de la persona aludida mediante un correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, y no hubo respuesta. Pero es muy importante, por responsabilidad, por ética, la contrastación, la verificación de toda la información que lo sacamos al aire. Claro, por supuesto que sí. Ahora, una vez pasado este proceso de aquí, ¿cómo se siguen las pistas una vez obtenidos resultados preliminares de una determinada observación, de un determinado proceso de contrastación en sí? ¿Cómo se siguen las pistas de estos resultados de aquí? Ya, correcto. En la investigación periodística, y ese es un consejo que les doy a ustedes como futuros comunicadores, lo más fundamental para hacer este trabajo es tener las fuentes confiables en todas las instituciones públicas. Por ejemplo, si yo tengo contactos en la fiscalía, si yo tengo contactos en la policía, en Fuerzas Armadas, en los juzgados, en los ministerios, esos contactos son fundamentales porque ellos son quienes van a proporcionar la documentación, la información. Afortunadamente hay muchos servidores públicos honestos que están dispuestos a denunciar. Yo, que he trabajado en la función pública, conozco cómo se desarrollan los procesos de contratación. A veces por órdenes superiores hay órdenes para contratar a determinada empresa. Se me ocurre en un ministerio, en una institución pública, le dicen al director de comunicación: hay que hacer este contrato con tal empresa, sin hacer concurso, sin cumplir los requisitos que determina la ley de contratación pública. E incluso hay sobreprecios, es una contratación direccionada, y esto es corrupción. Entonces, el momento que hay funcionarios que no están de acuerdo con esto, y a mí me pasó eso, a mí me tocó salir de una institución porque yo me negué a suscribir un contrato direccionado. En ese sentido, cuando un funcionario honesto decide denunciar y no quedarse callado, esto es fundamental porque esa persona va a poder filtrar esos documentos, esos contratos, la documentación precontractual, y en ese sentido esos documentos son válidos porque provienen de una institución, y eso es fundamental. En ese sentido yo insisto, o sea, en todo lo que nosotros hacemos es fundamental tener los contactos. Les pongo un ejemplo. Había el rumor de que la esposa del presidente Lenín Moreno había viajado
durante la pandemia a Washington a visitarle a su hija que se desempeñaba en un cargo diplomático en la ONU. Entonces, si yo tengo un contacto en el Ministerio del Interior que maneja el tema del registro de salidas al exterior, me van a facilitar esos datos con fechas, con hora, incluso con quién le acompaña, y nosotros sacamos esa información. Entonces, insisto, es fundamental que cuando nosotros trabajamos en cualquier medio de comunicación, hacer contactos, hacernos amigos de las personas que trabajan en ministerios, obviamente también de las autoridades, de la policía, obviamente, ¿no? Porque ellos son quienes tienen la información y a veces son de rangos bajos los que están dispuestos a filtrar la información a los medios de comunicación y a los periodistas. Eso es muy importante. Y también para complementar el tema de hacer el seguimiento cuando tenemos pistas, por ejemplo, se me ocurre que un político tenemos información de que ha cometido actos irregulares en su campaña, que ha tenido financiamiento, digamos, irregular. Entonces nosotros acudimos, insisto, a las fuentes oficiales, verificamos todos sus movimientos bancarios, vemos si es que es accionista de empresas, hacemos verificación en la superintendencia de compañías, en la superintendencia de bancos, vemos sus declaraciones de impuestos en el servicio de rentas internas y ahí vamos armando todo el gran tema, ¿no? Muchas veces no todas las informaciones son ciertas porque de la verificación que hacemos con todas estas fuentes, vemos que todo está correcto, que no hay ninguna irregularidad, y en ese sentido, por responsabilidad, simplemente tenemos que decir, no, el tema se cayó, este reportaje llegó hasta ahí y no se lo puede desarrollar y no se lo puede difundir, mucho menos. Entonces, insisto, la verificación es fundamental a través de las fuentes oficiales y también de los contactos que nosotros podemos tener. Claro que sí. Ahora, estimado Adrián, mira, en el caso de utilizar datos, ¿cómo se realiza la limpieza de los mismos y posteriormente su lectura de data? Coméntanos un poquito más al respecto también, por favor. Ya, bueno, en el tema específico que me plantean, no se ha tenido esas experiencias, al menos en mi caso profesional. Las investigaciones que hemos realizado ha sido documental, documentos oficiales, documentos físicos o digitales. Y en ese sentido nos hemos manejado, que para mí eso es lo fundamental, ¿no? Y no he tenido la experiencia de lo que tú me planteas y en ese sentido no podría abundar mucho más sobre este tema, mi estimado José Antonio. Claro que sí. Mira, pasando a otro tema, en tus redacciones o en tu equipo de trabajo, ¿qué métodos aplicas para poder redactar un reportaje de investigación? Coméntanos también un poquito sobre esto de acá. Ya, perfecto. Bueno, acá tenemos un equipo, obviamente, que de manera permanente se analizan los temas que vamos a sacarlos, mucho más en esta temporada de campaña electoral, y obviamente nosotros tenemos muchísimo cuidado porque ustedes pueden observar en las redes sociales que salen denuncias en contra de los candidatos todos los días, ¿no? Entonces, a veces puede aparecer denuncias interesantes. Entonces nosotros lo que hacemos es valorar cuáles tienen más elementos que sean, podríamos llamarlo, contundentes como para poderlo desarrollar. Y en base a eso aterrizamos el tema, ¿no? Insisto, si es que tenemos alguna denuncia sobre algún candidato, analizamos todas las variables, las hipótesis que podemos manejarlas y empezamos a averiguar, como les había explicado en el tema de las fuentes oficiales, superintendencia de compañías, instituciones financieras, impuestos, etcétera, etcétera. Y el primer paso es recopilar toda la documentación, toda la información escrita, la información material que podamos tener, y eso ya es una base muy importante dentro del reportaje. A continuación, tenemos que pensar a qué personajes podemos entrevistar para que hablen sobre ese tema. O sea, podemos recurrir a analistas o a veces incluso a políticos también, o sea, depende del tema. Si es que es un tema económico, obviamente
vamos a ver puntos de vista también de economistas, de analistas financieros, depende mucho del tema. Realizamos las entrevistas, también recopilamos otro tipo de información de otras fuentes, como puede ser también de las propias redes sociales, buscamos imágenes, y una vez que ya tenemos todo ese material, procedemos ya a la redacción, luego ponemos la voz, posteriormente viene la edición, la postproducción, y el paso final es promocionar nuestro trabajo a través de las redes sociales y otras vías, obviamente, y luego ya hacemos el estreno de los videos que nosotros sacamos. Pero básicamente es un trabajo de equipo en el que también es muy importante el aporte de todos, ¿no? Porque alguien del equipo puede decir, yo tengo un contacto en la policía que me puede ayudar a verificar esta información. Alguien puede decir, por ejemplo, en el tema de la pandemia fue fundamental. Ustedes recordarán que hubo muchas denuncias de sobreprecios en la compra de insumos en los hospitales. Entonces, aquí es clave ponerse a pensar en contactos, y alguien puede decir, yo tengo un primo, un cuñado, un amigo que trabaja en tal hospital. Entonces, a través de ese mecanismo se puede conseguir algún documento, algún dato relevante, ¿no? Y nos ponemos a pensar qué otras fuentes podemos utilizar para poder sacar información. E insisto, es un trabajo de equipo que mientras más cabezas piensan para poder definir las fuentes de información, es mucho mejor, y recopilamos y abrimos todas las alternativas, todas las posibilidades para poder reunir la mayor cantidad de información posible, y luego ya desarrollamos el reportaje como lo había explicado anteriormente. Mira, también estamos en una sociedad en la que en determinadas ocasiones, por un reportaje de investigación, algunos periodistas reciben amenazas por parte de terceros. ¿Tú cuál crees que sería la recomendación a estos periodistas en su manera de proceder y en su manera de actuar? No solamente para poder evitarlas, sino para poder seguir ejerciendo en su carrera de la mejor manera. Ya, bueno, esto es algo que no podemos evitarlo los periodistas que realizamos investigación. Mi recomendación ahí, bueno, les voy a poner un caso puntual. Nosotros justamente la semana pasada revelamos algunos datos sobre una candidatura, y esto obviamente no le gustó al partido político. Yo personalmente recibí una llamada en un tono amenazante. Me dijeron que las cosas no podían quedarse así, que me atenga a las consecuencias, que van a analizar acciones legales. Nosotros estamos expuestos a una agresión física o también a un juicio. Entonces, a mí me amenazaron con seguir acciones legales, y estoy expectante ante eso. Entonces, la recomendación aquí es algo que nosotros no podemos atemorizarnos, no podemos agachar la cabeza por este tipo de amenazas, porque esos son los riesgos que nosotros nos corremos como comunicadores. Mi recomendación es anticiparnos, denunciar. Por ejemplo, yo en mi programa hice la denuncia públicamente. Yo dije con nombre y apellido quién me llamó, todo lo que pasó, y públicamente yo responsabilicé a este partido político de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, ¿no? Entonces, esta es una manera de uno anticiparse y blindarse, ¿no? Porque ya se conoce públicamente que yo estoy amenazado, y que si algo me pasa es responsabilidad de las personas de las cuales recibí amenaza. Entonces, esto a esas personas ya les hará pensar dos veces si es que van a proceder con juicio o con una agresión, porque ya saben que les van a responsabilizar a ellos. Entonces, la recomendación es que para evitar este tipo de amenazas, uno públicamente en su reportaje que uno saca en el medio de comunicación o en el medio digital, en las redes sociales, uno tiene que dejar en claro estos peligros y mucho más si es que hay amenazas, y denunciarlo públicamente. De esa manera uno se está protegiendo. También nosotros nos exponemos a muchos cuestionamientos en redes sociales. La sociedad a veces piensa que muchos periodistas no dicen la verdad, que actúan de manera direccionada de acuerdo a intereses. Lamentablemente esto es así. Esto es así, o sea, yo he conocido, y es público, aquí hay grandes investigadores
que bueno, por respeto a ellos no voy a dar nombres, pero son más políticos, porque ellos investigan, si es que las denuncias son contra determinado grupo político, hacen la investigación y lo publican. Pero si las denuncias son contra grupos que son allegados a ellos, simplemente se van a callar y no lo van a denunciar. Entonces esto obviamente genera malestar en la ciudadanía, en los oyentes, en las audiencias, y por eso hay muchas críticas a través de redes sociales. Y esto es lamentable, porque lamentablemente aquí no hay periodismo independiente. Aquí no hay periodismo independiente, especialmente los canales de televisión, los grandes periódicos. Ellos reciben obviamente financiamiento de instituciones privadas, la pauta, la publicidad, y también tienen muy buenas relaciones con el gobierno, con grupos políticos. Entonces, si es que hay denuncias, les voy a poner un ejemplo. Miren, yo, dentro de mis investigaciones que he realizado, se me viene a la mente, yo hice una denuncia sobre un sobreprecio en las Fuerzas Armadas, en la compra de material no bélico, material antimotines. Había un sobreprecio de $1.500.000. Entonces, esto me pidieron que yo les ayude con la documentación que yo tenía. Yo les entregué absolutamente todos los documentos, pero nadie lo publicó. ¿Por qué no lo publicaron? Porque los dueños de esos medios de comunicación, sus directivos, simplemente les prohibieron. ¿Por qué? Porque tienen contacto, tienen una buena relación, en este caso con Fuerzas Armadas, y nadie más sacó ese tema, únicamente lo hicimos nosotros. También nosotros fuimos los primeros que denunciamos la venta secreta del Banco del Pacífico. Bueno, y este tema sí luego se difundió a nivel de los otros medios, pero hay temas en los cuales los medios se callan porque les ordenan, y muchos periodistas, por mantener su puesto de trabajo, simplemente obedecen. Y en ese sentido, y aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo, no existe periodismo independiente, porque los medios de comunicación son empresas que responden a intereses económicos. Y esto es algo muy lamentable, y esto provoca que recibamos muchas críticas los periodistas, y lo más lamentable es que se pierde credibilidad, porque a nivel de la sociedad existe la percepción de que los medios de comunicación manipulan la información, informan lo que les conviene y callan lo que no les conviene. Y según una última encuesta, la credibilidad de los medios de comunicación estaba en apenas el 20%. Y eso es algo muy lamentable, que uno como periodista le golpea bastante, porque hace muchos años esto no era así. Ahora a un periodista en la calle le pueden ver, le ven con su cámara, con su micrófono, y a veces incluso hasta les insultan, les reclaman, les dicen mentirosos, digan la verdad, y eso es muy, muy grave. Hace muchos años esto no era así. Ahora, en este último tiempo se ha politizado totalmente, y bueno, la aspiración es de que esto se vaya revirtiendo para que el periodismo pueda tener los niveles de credibilidad históricos que siempre lo han tenido. Pero insisto, esto lamentablemente se da por este tipo de manipulación que hay, entre comillas, en grandes investigadores que solo investigan unas cosas y en otras se callan. Claro que sí, claro que sí. Realmente, qué testimonios tan interesantes. En realidad, no nos queda nada más que agradecerte por todo el conocimiento que el día de hoy nos has podido compartir, nos has podido enseñar, para nosotros posteriormente poderlo aplicar también. Quisiera tener inclusive mucho más tiempo para poder seguir esta tan interesante conversación, pero sin duda alguna lo que sí tenemos que decirte desde Cuarto Poder es gracias y mil gracias por esta charla tan increíble y tan interesante hacia nosotros. Muchísimas gracias, estimado Adrián, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, José Antonio, y un saludo cordial a Cuarto Poder. Muchas gracias. Y recuerden a todas las personas que nos están viendo, todos los miércoles estamos sintonizados en Cuarto Poder y estaremos esperándoles con cada vez más información, más tips y más consejos para poder seguir creciendo en este mundo tan maravilloso, el periodismo de investigación. Hasta la próxima.